La devaluación del trabajo femenino. La criminalización del control de las mujeres sobre la procreación es un fenómeno cuya importancia no puede dejar de enfatizarse, tanto desde el punto de vista de sus efectos sobre las mujeres como sus consecuencias en la organización capitalista del trabajo. Está suficientemente documentado que durante la Edad Media las mujeres habían contado con muchos métodos anticonceptivos, que consistían fundamentalmente en hierbas convertidas en pociones y pesarios o supositorios que se usaban para precipitar el periodo de la mujer, provocar un aborto o crear una condición de esterilidad. En Ever Herbs, A History of a Contraception in the West, el historiador estadounidense John Riddle nos brinda un extenso catálogo de las sustancias más usadas y los efectos que se esperaba en ellas de o lo que era más posible que ocurriera. La criminalización de los anticonceptivos expropió a las mujeres de este saber que se había transmitido de generación en generación, proporcionándoles cierta autonomía respecto al parto. Aparentemente, en algunos casos, este saber no se perdía, sino que solo pasaba a la clandestinidad. Sin embargo, cuando el control de la natalidad apareció nuevamente en la escena social, los métodos anticonceptivos ya no eran los que las mujeres podían usar, sino que fueron creados específicamente para el uso masculino. ¿Cuáles fueron las consecuencias demográficas que se sucedieron a partir de este cambio? Es una pregunta que no voy a intentar responder por el momento, aunque recomiendo el trabajo de Riddle para una discusión sobre este asunto. Aquí solo quiero poner el acento en el que al negarle a las mujeres el control sobre sus cuerpos, el Estado las privó de las condiciones fundamentales de su integridad física y psicológica, degradando la maternidad a la condición de trabajo forzado, además de confinar a las mujeres al trabajo reproductivo de una manera desconocida en sociedades anteriores. No obstante, forzando a las mujeres a procrear en contra de su voluntad, o, como decía una canción feminista de los 70, forzándolas a producir niños para el Estado, solo se definían parcialmente las funciones de las mujeres en la nueva división sexual del trabajo. El aspecto complementario fue la definición de las mujeres como no trabajadores, un proceso muy estudiado por las historiadoras feministas que hacia finales del siglo XVII estaba prácticamente completado. Para esta época, las mujeres habían perdido terreno incluso en las ocupaciones que habían sido prerrogativas suyas, como la destilación de cerveza y la partería, en las que su empleo estaba sujeto a nuevas restricciones. Las proletarias se encontraron particularmente difícil obtener cualquier empleo que no fuese la condición más baja, como sirvientas domésticas, la ocupación de un tercio de la mano de obra femenina, peones rurales, hilanderas, tejedoras, bordadoras, vendedoras ambulantes o amas de crianza. Como nos cuenta, entre otros, Mary Wisner, ganaba terreno en el derecho a los registros de impuestos, las ordenanzas de los gremios, el supuesto de que las mujeres no debían trabajar fuera del hogar y que solo tenían que participar en la producción para ayudar a sus maridos. Incluso se decía que cualquier trabajo hecho por mujeres era su cosa, en su casa era no trabajo y carecía de valor aún si lo hacía para el mercado. Así, si una mujer cosía algunas ropas, se trataba de trabajo doméstico o tareas de ama de casa, incluso si las ropas no eran para la familia, mientras que cuando un hombre hacía el mismo trabajo se consideraba productivo. La devaluación del trabajo femenino que las mujeres realizaban para no depender de la asistencia pública fue tal que los gobiernos de las ciudades ordenaron a los gremios que no prestaran atención a la producción de que las mujeres, especialmente las viudas, hacían en sus casas, ya que no era trabajo real. Wisner agrega que las mujeres aceptaban esta ficción e incluso pedían disculpas por pedir trabajo, suplicando debido a la necesidad de mantenerse. Pronto, todo el trabajo femenino que se hacía en la casa fue definido como tarea doméstica, e incluso cuando se hacía fuera del hogar se pagaba menos que el trabajo masculino, nunca en cantidad suficiente para que las mujeres pudieran vivir de él. El matrimonio era visto como la verdadera carrera para una mujer. Hasta tal punto se daba por sentado la incapacidad de las mujeres para mantenerse, que cuando una mujer soltera llegaba a un pueblo, se la expulsaba incluso si ganaba un salario. Combinada con la desposesión de la tierra, esta pérdida de poder con respecto al trabajo asalariado condujo a la masificación de la prostitución. Como informa Leroy Ladoure, el crecimiento de la prostitución en Francia y Cataluña era visible por todas partes, desde Aviñón a Barcelona, pasando por Narbona. Las mujeres libertinas, femes de debauche, se apostaban en las puertas de la ciudad, en las calles de las zonas rojas y en los puentes, de tal modo que en 1594 el tráfico vergonzoso florecía como nunca antes.
La situación era similar en Inglaterra y España, donde todos los días llegaban de las ciudades mujeres pobres del campo e incluso las esposas de los artesanos completaban el ingreso familiar realizando este trabajo. En Madrid, en 1631, un bando promulgado por las autoridades políticas denunciaba el problema, quejándose de que muchas mujeres vagabundas estaban ahora deambulando por las calles, callejones y tabernas de la ciudad, tentando a los hombres a pecar con ellas, pero tan pronto como la prostitución se convirtió en la principal forma de subsistencia para una parte de la población más femenina, la actitud institucional con respecto a ella cambió. Mientras que en la Edad Media había sido aceptada oficialmente como un mal necesario y las prostitutas habían beneficiado de altos salarios, en el siglo XVI la situación se invirtió. En un clima de intensa misoginia, caracterizado por el avance de la Reforma Protestante y la caza de brujas, la prostitución fue primero sujeta a nuevas restricciones y luego criminalizada. En todas partes, entre 1530 y 1560, los burdeles del pueblo eran cerrados y las prostitutas, especialmente las que lo hacían en la calle, eran castigadas severamente. Prohibición, flagelación y otras formas crueles de escarmiento, entre ellas la silla del chapuzón o Akabusade, una pieza de teatro macabro, como la describe Nick Roberts, donde las víctimas eran atadas y a veces metidas en jaula y luego eran sumergidas varias veces en ríos o lagunas hasta que estaban a punto de ahogarse. Mientras tanto, en Francia, durante el siglo XVI, la violación de la prostitución dejó de ser un crimen. En Madrid, también se decidió que las vagabundas y prostitutas no se les debía permitir permanecer y dormir en las calles, como tampoco bajo los pórticos de la ciudad o en caso de ser pescadas infraganti debían recibir 100 latigazos y luego ser expulsadas de la ciudad durante 6 años, además de afeitarles las cabezas y las cejas. ¿Qué puede explicar este ataque tan drástico contra las trabajadoras? ¿Y de qué manera la exclusión de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente reconocido y de las relaciones monetarias se relaciona con la imposición de la maternidad forzosa y la simultánea masificación de la caza de brujas? ¿Cuándo se consideran estos fenómenos desde la perspectiva del presente, después de 4 siglos de disciplinamiento capitalista de las mujeres? Las respuestas parecen imponerse por sí mismas, a pesar de que el trabajo asalariado de las mujeres y los trabajos domésticos y sexuales pagados se estudian aún con demasiada frecuencia aislados unos de otros. Ahora estamos en mejor posición para ver la discriminación que han sufrido las mujeres como mano de obra asalariada ha estado directamente vinculada a su función como trabajadoras no asalariadas en el hogar. De esta manera, podemos conectar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres del lugar de trabajo organizado con la aparición del ama de casa y la redefinición de la familia como lugar de la producción de fuerza de trabajo desde un punto de vista teórico y político. Sin embargo, la cuestión fundamental está en las condiciones que hicieron posible semejante degradación y las fuerzas sociales que la promovieron o fueron cómplices. Un factor importante en la respuesta a la devaluación del trabajo femenino está aquí, en la campaña de los artesanos que llevaron a cabo a partir de finales del siglo XV, con el propósito de excluir a las trabajadoras de sus talleres, supuestamente para protegerse de los ataques de los comerciantes capitalistas que empleaban a mujeres a precios menores. Estos esfuerzos de los artesanos han dejado gran cantidad de pruebas, tanto en Italia como en Francia y Alemania. Los oficiales artesanos solicitaron a las autoridades que no permitieran que las mujeres compitieran con ellos, prohibiendo el ingreso a sus filas, y cuando la prohibición no fue tenida en cuenta fueron a la huelga e incluso se negaron a trabajar con hombres que trabajaban con mujeres. Aparentemente, los artesanos estaban interesados también en limitar a las mujeres al trabajo doméstico, ya que, dadas sus dificultades económicas, la prudente administración de la casa por parte de una mujer se estaba convirtiendo en una condición indispensable para evitar la bancarrota y mantener un taller independiente. Siegfried Brauner, el autor de la cita precedente, habla de la importancia que los artesanos alemanes otorgaban a esta norma social. Las mujeres trataron de resistir frente a esta arremetida, pero fracasaron debido a las prácticas intimidatorias que los trabajadores usaron contra ellas. Quienes tuvieron el coraje de trabajar fuera del hogar en un espacio público y para el mercado fueron representadas como arpías sexualmente agresivas e incluso como putas y brujas. En efecto, hay pruebas de que la ola de misoginia que creció a finales del siglo XV en las ciudades europeas, reflejada en la obsesión de los hombres por la batalla por los pantalones y por el carácter de la mujer desobediente, comúnmente retratada golpeando a su marido o montándolo como un caballo,
emanaba también de este intento contraproducente de sacar a las mujeres de los lugares de trabajo y del mercado. Por otra parte, es evidente que ese intento no hubiera triunfado si las autoridades no hubiesen cooperado. Obviamente se dieron cuenta de que era lo más favorable a sus intereses. Además de pacificar a los oficiales artesanos rebeldes, la exclusión de las mujeres de los gremios sentó las bases necesarias para recluirlas en el trabajo reproductivo y utilizarlas como trabajo mal pagado en la industria artesanal.